Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a continuar con el proyecto de restauración de la Chevy, ¿sí? En este caso, lo que quiero hacer es volver a reinstalar todos los periféricos que le habíamos quitado al bloque del motor en el video anterior. Ya le aplicamos la pintura a todo el bloque del motor, ya está pintadito en color gris aluminio. Pero yo quiero pintarle el cárter también del mismo color, ¿sí? Bueno, en el video anterior no lo había hecho porque tenía que empapelar para no pintar todos los caballetes y cubrir un poco el piso. Así que lo que voy a hacer ahora es, ya le puse unos alambres de acero, lo voy a estar levantando con la pluma y bueno, le pegamos una buena lijada a todo el cárter, lo desengrasamos bien con thinner y ya le aplicamos el color rápidamente. Pero antes quería pasar a recordarles que se suscriban a mi canal, ya que estoy planeando la posibilidad de que si llegamos a los 100.000 suscriptores, organizar algo ahí para que alguno de ustedes pueda llevarse el karting que lo fabriqué yo mismo. Así que bueno, si sos uno de los que mirás mi video y aún no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas para que podamos organizar esto lo antes posible.
Muy bien, ahí ya terminé de pintar el cárter del motor de la Chevy. Sí, ahora está todo de un solo color. Debo admitir que estar ahí abajo del motor lijando te da un poquito de cagazo. Pero bueno, yo sé que no va a pasar nada, no va a colapsar la pluma, simplemente va descendiendo un poquito en altura. Y bueno, por supuesto, trabajando con delicadeza, ¿sí? Sujeto el block con una mano y con la otra la voy lijando suavemente, no es cuestión de andar sacudiendo todo el block. Pero bueno, ya está entonces. Lo que voy a hacer ahora mientras se termina de secar la pintura, porque bueno, está fresca todavía, vamos a continuar con la restauración de los periféricos del motor. Y tenemos por acá unos cuantos componentes. Aquí la chapa protectora que va detrás del embrague, patas de motor, carcasa del termostato, polea y bomba de agua. La bomba de agua está ahí abajo, mangueras, el burro de arranque y el distribuidor. Bueno, estas piezas las vamos a estar limpiando bien. Quizás la carcasa la pinte del mismo color aluminio que el block. Y bueno, vamos a estar limpiando todo. Aquí tenemos bomba de combustible y por allá está múltiples de escape y admisión. Le voy a estar pasando el cepillo de acero a ambos múltiples para que queden bien facheros antes de instalárselos en el motor. Y bueno, quería comentarles que mandé ya el disco, embrague y bueno, volante de inercia para hacer mantenimiento o rectificación. Así que supongo que para el final de este video ya lo tendremos listo para instalárselo también en el motor. She take it low, she fine as hell, she bout to do. She doing a thing out on the floor. Give me some new age, you like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the color haze, spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, hey, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? See
wish maker, take the wish maker, pop, 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 pop. Praying for us, just don't stop. I ain't got the move, I can sit, watch. In a fantasy, it's plain to see just how it be. But me, backstroking, sweat soaking, all under my set sheet. It's ready to ride, I'm ready to roll. I'll be in this bitch to the club close. ¿Ya te suscribiste a mi canal de YouTube? Si no lo hiciste, ¿qué estás esperando? Dale que tenemos que llegar a los 100.000 suscriptores. Así alguno de ustedes puede llegar a ganarse el karting. La polea ya está completamente seca, pintadita en color gris aluminio. Así que ahora voy a continuar pasándole el cepillo de acero a la bomba de agua. I may be young, but I've got feelings too. And I need to do what I feel like doing. So let me go and just listen. I know I may be young, too. And I need to do what I feel like doing. So let me go and just listen. I know I may be young, but I've got feelings.
feelings too, and I need to do what I feel like doing. So let me go and just listen. I know I'm maybe young, but I've got feelings too, and I need to do what I feel like doing. So let me go and just listen. Muy bien, ya terminé con todos estos periféricos del motor de la Chevy. Ya están listos para ser instalados. Sí, algunos simplemente fue pegarle una buena limpieza, así como aquí las aspas del ventilador. Esto, por ejemplo, no era nada más que pegarle una lija suave y volver a pintar, ¿sí? La polea del lado de distribución, ¿sí? Para la correa de accesorios. Esta es la polea de la bomba de agua, también simplemente una buena limpieza y bueno, ya le tiramos el color también. Aquí está la bomba de agua que está en perfectas condiciones, ¿sí? No tiene en absoluto nada de juego el eje, los rodamientos están impecables, así que simplemente también le pegué una buena limpieza, una lijada a toda la carcasa. Ya está para instalársela nuevamente. Aquí tenemos la pipeta del conducto de agua de la parte superior del termostato. También la limpié bien todo. Así es como quedó por dentro. Al distribuidor simplemente le di una buena limpieza así a toda la carcasa, a los cables, a la bobina también. Bomba de nafta, también una buena limpieza. El burro de arranque sí estaba bastante mugriento, costó bastante limpiarlo para poder desengrasarlo. Y bueno, después una buena lijada. Y ya está todo pintadito, listo para instalárselo. Lo que sí tuve que comprar nuevo fue acá la carcasa del termostato, porque como verán, esta está matadísima. Aquí ya no tiene superficie, casi superficie de apoyo, ¿sí? Para la junta, así que compré nuevo. Aquí tenemos, es completamente otra cosa para instalárselo. Bueno, tornillería, compré tornillería nueva, todo para instalar estos elementos. Esto es el retén que habíamos quitado, que va también del lado de distribución ahí, del cigüeñal. Filtro de aceite nuevo. Compré papel de junta o cartón de junta para hacerle las juntas a los elementos estos que quitamos. Tenemos por acá también la junta de múltiple de admisión y escape. Esa también va nuevita. Y bueno, como vieron, le pasé el cepillo de acero a ambos múltiples. Al caño de escape, que es de acero inoxidable, también le pasé ahí para que quede ahí con este aspecto. Por acá tenemos las patas del motor y volante, placa y disco que mandamos a rectificar. Ya está como nuevo. Miren cómo estaba antes la superficie de contacto, ahí estaban todas rayadas. No sé si las rayas eran intencionales para generar justamente fricción entre los elementos, pero bueno, ahí ya tenemos rectificado. Miren la placa, 0 kilómetros. Bueno, tenemos acá el disco que está, se remacharon las pastillas nuevas,
y el volante también. Todo rectificado, listo para instalar en el motor de la Chevy. Pero antes de arrancar a instalar todos los periféricos, lo primero que quiero hacer es instalarle las patas al motor, porque estoy planeando fijarlas aquí en el motor de esta manera, como deberían ir. Y lo que yo estoy pensando es fabricar una cuna para poder soportar el motor mediante las patas sobre esa cuna, y después recién apoyarlo sobre el pallet con ruedas donde yo lo tenía al motor sobre dos cubiertas. Bueno, en este caso quiero fabricarme una cuna para que el motor descanse sobre las propias patas. Vamos a ver si eso es viable. Voy a ver si lo hago en madera o metal, depende de los elementos que encuentre por ahí tirados aquí en el taller. Y después sí, arrancamos a montarle todos los periféricos nuevamente al motor. Muy bien, ahí ya terminé de fabricar la estructura para que el motor quede apoyado sobre sus propias patas. Todo con unos caños reciclados nomás que encontré aquí en el taller. Bueno, acá le tuve que fabricar con una planchuela con las perforaciones para que coincidan con los tornillos originales. Y bueno, allá atrás le puse una madera para que apoye, ya que como esto no está centrado, tiende a caer un poco hacia allá, así que bueno, le puse una maderita ahí para que él se apoye y quede bien recto. Así que ya estoy listo para arrancar a armar todos los periféricos del motor.
Tengo que fabricar algunas juntas, eso va con una peliculita de sellador en ambas caras y bueno, sellador de roscas en los bulones del volante de inercia, en los bulones de la placa también y vamos a meterle que falta poco.
creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Muy bien, ya terminé de armar por completo el motor de la Chevy. Bueno, por supuesto que le faltan algunas cosas como mangueras, el carburador, e inclusive el distribuidor está puesto así nomás, está presentado porque eso hay que ponerlo a punto. Bueno, también está apretado como tiene que ser el volante de inercia, ¿sí? Para eso le pregunté a Javi de Fantasma Garage qué torque de apriete lleva el volante y bueno, él me dijo que 8 kilos tengo que darle al volante de inercia, así que asenté bien el disco, ¿sí? Sobre el cigüeñal, lo arrimé con la pistola de impacto simplemente para que se asiente. Luego retiré de a uno los tornillos y le fui poniendo pegamento a cada uno y ahí sí, después de colocar todos en su lugar, le di el torque de apriete correspondiente. Para centrar el disco de embrague simplemente utilicé unos tubos y bueno, algunos acoples ahí, ya que el orificio del cigüeñal es un poco más chico que el de las estrías, ¿no? del disco de embrague, así que para que coincida todo más o menos y se centre lo mejor posible, utilicé unos tubos más pequeños que ingresan en el cigüeñal y otro más grande para que asiente sobre el diámetro del disco de embrague. Una vez que centré bien eso, puse la placa de embrague, no tiene ningún torque específico, me dijo Javier. Y tenemos también aquí la polea de la correa de accesorios, también aquí en el extremo del cigüeñal. Esa va clavada nomás, este bulón que está acá aparentemente es una adaptación que se le hace. Así que lo que hice fue, la asenté bien, la presenté, le puse un poco de aceite lubricante ahí para que no dañe el retén nuevo que pusimos. Le di unos golpecitos con el martillo y luego lo terminé de arrimar con ese bulón que está ahí adaptado, así que buenísimo. Luego retiré el bulón, le puse un poco de pegamento y volví a colocar el bulón sin castigarlo demasiado, ya que aparentemente esa polea va clavada en el cigüeñal. Y bueno, después del resto ya está todo, simplemente bueno, me está faltando el carburador, como les dije. Ya está bien armadito el motor, bueno, burro de arranque también ya está instalado en su lugar y la chapa que va acá atrás. Así que bueno, quiero que me digan en los comentarios, para todos aquellos que me dijeron que no le quedaba bien el gris aluminio al bloque del motor por diferentes razones, porque no les gustaba o porque no es el original, cosa de que estoy de acuerdo con ellos, porque para eso yo hago las preguntas y quiero que me dejen en los comentarios qué les parece. Bueno, quiero que me digan ahora ustedes qué les parece el motor así armado, si siguen con su idea de que no queda bien de gris aluminio o que mejoró un poco el aspecto del motor con todos los periféricos instalados. Y bueno, para todos aquellos que me dijeron que estaba bueno el color, quiero que me digan también qué les parece ahora cómo está armado el motor de la Chevy. En mi opinión creo que va a resaltar muy bien dentro del vano motor de la Chevy, así que bueno, ya iremos viendo, ojalá que sea así, ¿no es cierto? Miren, no, está espectacular, gris con naranja, creo que va a quedar muy bien. Así que bueno, no tengo más nada que agregar. Espero que les haya gustado este video. Sí, agarramos la parte mecánica de la Chevy para continuar con este proyecto. La parte de chapa todavía le falta un montón, así que bueno, para despejarme un poco me metí en esta parte. Si les gustó el video, ya saben, me dejan su like,
no olviden de compartirlo con sus amigos. Y recuerden que si llegamos a los 100.000 suscriptores en mi canal, voy a estar viendo de que alguno de ustedes pueda ganarse el karting. Así que si estás viendo mis videos, si te gustan mis videos y aún no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas. Nos vemos en un próximo video, gente. Chau, chau.